¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Ya mandé el link para que entren mis compañeros. ¿Me escuchan? Doctor, buenas tardes. ¿Usted me escucha? Sí, Juan, ¿cómo estás? Sí se ¿Qué le tal? escucha, doctor, y se ve su pantalla. Todo bien. Y, ¿y tus compañeros qué pasó? ¿No han entrado? Ahí están entrando, doctor. Ya. A ver, vamos a ver. Estoy compartiendo. ¿Se ve bien también lo que comparto? Sí, doctor, también se ve su pantalla. Ay, me avisa, por favor, Juan, porque la verdad que donde estoy ahorita no hay buena señal. Está Entonces bien, me avisa doctor. si hay algún problema técnico, ¿ya? Ya, doctor. Gracias. Gracias. Esperamos un poquito para que ingresen tus compañeros entonces. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Aquí está. Buenas tardes, muchachos. Entonces vamos a empezar con la clase, ¿ya? Este, ¿Se escucha bien el audio? ¿Se ve bien la compartición, por favor? Se escucha y se ve bien, doctor. Muy bien. Se está grabando, ¿no? Bien, a ver eso. Sí, yo creo que sí. Acá sí, pues dice stop Sí, doctor, recording. sí se está Sí, grabando. sí, se está grabando. Ok, entonces vamos a avanzar. Hoy día vamos a hablar de parasitosis, la segunda parte, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunos parásitos. Lo que nos va a tocar ahora, pues, son parásitos el- como el ahí está, como el cisticerco, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la cisticercosis o la neurocisticercosis. La cisticercosis tiene una alta incidencia en América del Sur, ¿no? 20 a 50 por ciento de los casos de epilepsia se ven a neurocisticercosis. O sea, es una patología relativamente frecuente en algunas zonas de nuestro país y obviamente la manifestación es neurológica, ¿no? De lejos lo más frecuente, como lo menciona ahí en la diapositiva, ¿no? La etiología más frecuente, perdón, a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que esto pasa con la tenia solium. La tenia saginata, como ven en la imagen inferior, no produce esto, no da este ciclo. La tenia solium sí es infeccioso para el hombre, invade otros sistemas y en especial el sistema nervioso. ¿Y por qué sucede esto? Porque la persona
A diferencia de lo que sucede en el ciclo normal, donde el chanchito pues es el que ingiere los huevos del parásito y genera la cisticercosis a nivel de músculos del chanchito. En nuestro caso, el humano ingiere los huevos del parásito. Y estos huevos del parásito también ingresan, viajan, ¿no?, por el torrente sanguíneo y llegan a establecerse en diferentes sistemas, especialmente sistema nervioso. Entonces, el huevo ingerido libera una oncósfera que va a atravesar la pared del intestino delgado, disemina por vía hematógena, ¿no? Aquí está, atraviesa, disemina por vía hematógena y sobre todo va a ir a nivel del sistema nervioso. Entonces, esa es la forma en que este huevito termina pues afectando el cerebro. Hay que recordar que el consumo de carne de cerdo infectada, mal cocida, lo que va a producir es cisticercosis porcina y teniasis intestinal. Lo que va a producir cisticercosis humana es la ingesta de comida o agua contaminadas con huevos de Taenia solium. Lo mismo que cuando hay autoinfección, ¿no? Cuando la misma persona se autoinfecta, se rasca el niño, el potito, y se lleva los huevos a la boca, ¿no? Del parásito, finalmente produce cisticercosis humana. Es la ingesta de los huevitos, no de la carne de cerdo. Ingesta de carne de cerdo con cisticercosis va a dar teniasis en el humano. No se olviden de eso. Habitualmente los quistes viables, los quistes vivos, no provocan ninguna respuesta inmunológica a nivel del cerebro, ¿no? Están ahí, van creciendo y dan manifestaciones según básicamente la ubicación o la severidad de la diseminación. Cuando es una invasión del cerebro en forma masiva, como ven en la imagen superior derecha, ahí da manifestaciones, ¿no? Convulsiones generalmente. Y cuando es la ubicación a nivel del sistema ventricular, entonces, ahí lo que va a producir al obstruir el líquido cefalorraquídeo son signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, recuerden, según ubicación, severidad del cuadro, es la sintomatología que va a producir. Cuando hay ubicación en parénquima, entonces, la compresión de estructuras adyacentes puede producir convulsiones, y cuando es a nivel de ventrículos o la obstrucción, da hidrocefalia y hipertensión endocraniana, como lo vemos en la zona superior. En la zona inferior habla de que los quistes viables durante 5 a 10 años terminan generando una respuesta inflamatoria cuando degeneran, ¿no? Cuando degeneran, cuando van muriendo estos parásitos. Y terminan resolviéndose por calcificación. Entonces, a veces es un hallazgo en los pacientes, ¿no? Algunas calcificaciones que pueden ser secundarias a una neurocisticercosis antigua, ¿no?, que no necesariamente ha sido sintomática. Recuerden que la neurocisticercosis eh, es lo más frecuente, que el cisticerco afecta en más del 90% de casos al sistema nervioso y que las convulsiones es lo más frecuente de lejos. Compromiso entonces de parénquima cerebral. Cuando es intraventricular es mucho menos frecuente, es alrededor de menos del 10% de casos de cisticercosis van a la zona ventricular. El 70% va a parénquima. Entonces recuerden, lo más frecuente es parénquima y convulsiones. Las manifestaciones que vamos a tener entonces a nivel parenquimal, que es el 70% de casos, son convulsiones generalizadas, lo más frecuente. Parcialmente son convulsiones que pueden empezar inclusive parciales y que luego se generalizan. Entonces, el paciente tiene una convulsión parcial, secundariamente se generalizada, y usualmente es un paciente grande, es un paciente, un niño mayor, ¿no? No son bebés lactantes, generalmente son preescolares o escolares, niños más grandecitos los que tienen este tipo de complicación a nivel de cerebro por el cisticerco. Puede haber déficit neurológico focal también, si es que hay una ubicación privilegiada, pues, ¿no?, a nivel del cerebro, en zona frontal generalmente, y deterioro cognitivo también, ¿no?, por compromiso del lóbulo frontal. Entonces, lo más frecuente son convulsiones de lejos, ¿no? Pero pueden haber otras manifestaciones neurológicas. Cuando es intraventricular, que es menos del 10% de casos, hidrocefalia, hipertensión endocraniana es lo que va a darse, y la obstrucción más frecuente es a nivel del cuarto ventrículo, ¿no? Como ustedes recuerdan. Esa es la ubicación más frecuente. Entonces, parenquimal, convulsiones, y más bien ventricular, en cuarto ventrículo lo más frecuente, obstrucción con hipertensión endocraniana. ¿Cuándo sospechamos neurocisticercosis? Cuando son niños con manifestaciones neurológicas, niños ya, ¿no?, preescolares a escolares, con manifestaciones neurológicas,
usualmente convulsiones generalizadas o parciales secundariamente generalizadas, o sea, primero empiezan como parcial y se generalizan en los siguientes minutos y con antecedente de residencia en zona endémica, ¿no? De ese tipo de mal. El parasitológico en heces nos ayuda a buscar proglótidos, huevos, pero solamente en el 25% de casos de pacientes con neurocisticercosis, porque estos pacientes no necesariamente tienen tenia, entonces no necesariamente van a excretar los huevos. Entonces recuerden que si ustedes tienen un paciente que convulsiona y hay sospecha de neurocisticercosis, el parasitológico seriado no les va a ayudar mayormente a hacer el diagnóstico, ¿no? Se requieren imágenes, serología, como vamos a mencionar. ¿Qué imagen nos ayuda? Siempre de primera intención, una tomografía donde pueden haber quistes únicos o quistes múltiples. Es un quiste parenquimal, usualmente solitario, en niños, generalmente solitario, con y sin captación de contraste y calcificaciones, como ven en la tomografía inferior derecha. El diagnóstico diferencial siempre es tuberculoma en estos pacientes, ¿no? Que es un compromiso infeccioso por TB, ¿no? Cuando hay duda, uno puede hacer una resonancia magnética. A veces la imagen parece y no parece un tuberculoma, parece, no parece una imagen anormal. Una resonancia magnética es mucho mejor estudio para cerebro y para enfermedad parenquimal. Demuestra la viabilidad del quiste e inflamación circundante inclusive, y se puede ver, como ven en la flecha roja, hasta el escólex en el interior, ¿no? Que es un signo patognomónico de cisticercosis. Cuando hay sospecha de meningitis o compromiso intraventricular o medio espinal, que también pueden ser afectados raramente, también una resonancia magnética es lo de elección. Finalmente, la combinación de la clínica más las imágenes y la serología es lo que nos va a hacer el diagnóstico. Pedimos un Western blot para detectar anticuerpos que tienen una alta sensibilidad de más del 90% para si, si Y los quistes múltiples, que es lo que se ve más en adultos, suelen dar resultados positivos casi siempre. Cuando las lesiones son solitarias o están más bien calcificadas, es que pueden algunas veces dar falsos negativos. Recuerden eso, o sea, en niños pueden haber falsos negativos porque usualmente los niños tienen un compromiso menos severo, un compromiso con pocos cisticercos a nivel del parénquima. ¿Cuál es el tratamiento? Convulsiones, uso de antipiléticos, obviamente, y cuando hay hidrocefalia hay que poner una derivación, ¿no? Ventrículo peritoneal o una derivación para disminuir hipertensión endocraniana. Entonces, cuando hay lesiones parenquimales, lesiones activas, suelen tener resolución espontánea con o sin antiparasitario, cuando las lesiones son activas, pero estamos hablando de niños. Pero en los niños la presentación es generalmente un quiste único, como ustedes ven acá, un cisticerco único. Por eso es que muchas veces no da síntomas, ¿no? En cambio, los adultos, como ven en la imagen inferior derecha, tienen más bien compromiso múltiple y ellos sí, pues no suelen tener mayor presentación de convulsiones, ¿no? Mayor incidencia de convulsiones. El tratamiento entonces es anticonvulsivante y además antiparasitario. En niños, en casos de quistes múltiples, por ejemplo, hay que dar antiparasitarios porque este paciente puede volver a convulsionar. Puede haber un empeoramiento de síntomas posterior al uso del antiparasitario, porque al morir genera una reacción inflamatoria local, en especial cuando son múltiples, da una reacción inflamatoria no alrededor del quiste y del neurocisticerco, y esto lo que va a generar pues empeoramiento de síntomas, a veces convulsionan más, ¿no? O tienen más cefalea. Entonces, lo que se suele hacer es dar corticoide 1 o 2 días antes de darle el antiparasitario, durante 10 días, y esto evita la exacerbación y acelera la resolución de las lesiones. Entonces, ustedes pueden usar corticoide previo al inicio del antiparasitario para evitar estas exacerbaciones por la degeneración de los cisticercos con el tratamiento específico, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Albendazol. ¿Cuánto tiempo se da? 28 días, ¿no? Alternativas para Cicuantel, ¿cuánto tiempo se da? También 28 días, casi un mes, ¿no? Y en algunos casos, niclosamida, si es un enfermo portador también de teniasis, esa niclosamida no se absorbe y por eso no provoca reacción inflamatoria en el paciente y le pueden dar solamente para matar el parásito, la tenia, en el caso, ¿no? Sea esa la presentación. Pero el tratamiento, recuerden que es albendazol y es un tratamiento largo, casi un mes. Prevención, la familia del enfermo debe evaluarse en busca de
Para prevenir la ingesta de huevos, lo que tenemos que hacer es lavado de manos, evitar alimentos sin lavar, sin cocinar. Y las carnes de cerdo tienen que ser bien cocidas para cortar el ciclo, no para que evitar la neurocisticercosis, sino para cortar el ciclo, pues y con eso disminuir la incidencia de teniasis y la incidencia posterior en el área de neurocisticercosis. Vamos a pasar ahora a hidatidosis, que es un tema diferente. El más frecuente, como ustedes saben, es el Echinococcus granulosus, recuerden bien eso. Prevalente, ¿dónde? En zonas endémicas de la América del Sur son las zonas ganaderas, ¿no? Los Andes, Argentina y Uruguay, ¿no? Es donde hay más. ¿Y qué pasa en estos pacientes? El gusano adulto que habita en el intestino de perros y lobos va a eliminar huevos, ¿no? Con las heces, como ven en el dibujo ahí, al zorrito este o el perrito este, elimina los huevos con las heces y contamina tierra, pasto, agua, inclusive el pelaje del animal. Los animales domésticos, como ovejas, cabras, ganado, ingieren los huevos al pastar y obviamente este huevito libera la oncosfera que penetra la mucosa intestinal, migra por la sangre, llega a hígado, pulmón y en estas vísceras quedan y los perros o los lobos comen las vísceras de los animales muertos o los animales que cazan y eso cierra el ciclo para que eh, este can vaya a tener teniasis. Pero ¿qué pasa en el humano? El humano, igual que en la patología anterior o el gusano anterior, el humano se come, ¿no? Los huevitos de este parásito, ¿no? Y al ingerirlos contamina, pues, el intestino. Entonces, el agua contaminada con huevos o contacto con animales, como ven ahí, o con alimentos sin lavar o sin hervir, es a través del cual va a llegar, ¿no? El niño juega con el perrito y ahí es donde le da besito y comienzan a meterse, pues, estos huevos del parásito y estas formas, estas oncóferas, penetran igual el intestino del humano, viajan y se alojan en hígado o en pulmones también, ¿no? Entonces, es un caso similar al anterior. En áreas endémicas se adquiere en la infancia muchas veces y tarda años en crecer, ¿no? Hasta causar síntomas, porque los síntomas son básicamente por el tamaño, ¿no? que tienen y el desplazamiento, compresión o daño de estructuras vecinas. En niños la localización más frecuente es pulmón, eso nunca se olvide. Cuando dicen en pediatría, dicen, va a llegar un paciente con hidatidosis, todo el mundo piensa, ah, debe ser en pulmón, ¿no? En cambio, cuando dicen eso en medicina interna en adultos, todo el mundo piensa que es en hígado, porque lo más frecuente, la presentación más frecuente en adultos es hígado. En niños más bien es pulmón, no se olviden de eso, ¿ya? El huésped va a rodear al quiste primario con una cápsula fibrosa que se llama adventicia y dentro de ella, como pueden ver en la imagen del lado derecho, en ella o dentro de ella el parásito produce una gruesa capa laminar que sostiene a otra delgada que es la capa germinal, de donde se van a originar miles de parásitos, miles de protoescólices, que es en estadio juvenil, y que permanecen adheridos a la pared o flotan libres en el líquido. Este quiste primario produce pequeñas vesículas cicas contenidas dentro de la cápsula y este líquido es un líquido en un quiste sano, cristalino y acuoso. Pero cuando se sobreinfecta el quiste, cuando hay una hidatidosis sobreinfectada, más bien se pone turbio, ¿no? Espeso, amarillento, por si acaso. O post-tratamiento también. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener como etiopatogenia y la evolución que se va dando en estos pacientes. Ustedes tienen imágenes de quistes, de piezas quirúrgicas en la parte superior, son como bolsas llenas de agua, ¿no? Dentro de las manifestaciones, entonces, tenemos hidatidosis hepática, generalmente asintomática, pero dependiendo de la ubicación y el tamaño, va a dar síntomas, distensión, dolor, hepatomegalia, dolor en cuadrante superior derecho muchas veces, masa palpable aparte de hepatomegalia, o vómitos inclusive, e ictericia que puede asociarse. Entonces, todo básicamente según tamaño y ubicación. Por compresión de estructuras adyacentes. Entonces, no se olviden. Puede haber ruptura del quiste también. El quiste puede estar, ¿no? a nivel hepático y por algún trauma durante la misma cirugía del quiste o en forma espontánea se puede romper el quiste y generar, al liberar la sustancia, ¿no? del quiste, esta es protoescólisis y este líquido, puede haber una reacción anafiláctica.
y se siembra el abdomen de múltiples protoscólices, cada uno puede formar un nuevo quiste y por eso hay pacientes que vienen con una hidatidosis abdominal severa, con quistes en todo el abdomen, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que estos pacientitos con ruptura de quiste pueden hacer anafilaxia y no complicarse o fallecer ahí, o pueden dar múltiples lesiones si se disemina en abdomen. La hidatidosis pulmonar más bien da dolor torácico, da síntomas de tos, hemoticia en algunos casos y la llamada vómica, ¿no? O sea, ese vómito con un líquido transparente y unas membranas que elimina el paciente, que no es lo que se ve siempre, pero algunas veces traen esa historia. En cuanto al diagnóstico, el parásito no puede recuperarse a partir de ningún líquido corporal accesible, a menos que se rompa un quiste pulmonar y expulse la vómica, que es lo que estamos conversando. Entonces, el diagnóstico básicamente se hace por ecografía, donde podemos ver si es un quiste hepático, membranas internas, material hidatídico ecogénico, que a veces se desplaza inclusive, ¿no? Como lo que se llama arena hidatídica, como que hay algo que se mueve dentro del quiste. Entonces eso diferencia de otras clases de quiste. Una ecografía es muy útil, una radiografía cuando es pulmonar, obviamente, una imagen radiopaca, homogénea, bordes bien definidos y usualmente redondeada y en algunos casos tomografía, que define mejor los hallazgos de la ecografía, tanto abdominal como la radiografía a nivel torácico, ¿no? Y esto generalmente es previo a la cirugía. Ustedes pueden ver la tomografía al lado derecho y ahí ven pues unas imágenes mucho mejor definidas a nivel del hemitórax izquierdo y también a nivel abdominal múltiples quistes. Este ha sido una siembra, ¿no? Por eso tiene tantos quistes a nivel del abdomen. Se reventó y se sembró. ¿Cómo hacemos el diagnóstico o apoya el diagnóstico? Una serología, ¿no? Un Western blot nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico, pero tiene alto rango de falsos negativos. Entonces hay que comparar clínica y tratar de ver imágenes, otras cosas que sustenten el diagnóstico, obviamente la epidemiología también. Eh, el tratamiento se hace, como este es un quiste, este tratamiento usualmente, si es accesible, en quistes no complicados, se hace una aspiración percutánea guiada por ecografía o por tomografía, se instila un salino hipertónico, que es una sustancia escolicida para matar pues, todos los protoescólices que están dentro de la bolsa, dentro del quiste, y luego se reaspira. Esto se llama el APIR, aspiración percutánea con instilación y reaspiración. Aunque es muy raro el escape de líquido en este tipo de técnica, profilácticamente se puede administrar albendazol una semana antes y continuarla, ¿no? Durante un mes. Entonces, un mes de profilaxis y luego completan un mes de tratamiento. Comparada con la cirugía, esta técnica de aspiración asociada al albendazol logra una eliminación del quiste con mucho menos complicaciones y menor tiempo de hospitalización. Pero esto es siempre y cuando, pues, esté accesible, como ustedes ven que está, ¿no? Está pegada a la pared abdominal o torácica, ese hígado con ese quiste que ven en la imagen derecha. Entonces, cuando es accesible, se puede hacer esto, pero en algunos casos no es accesible, está muy lejos de la pared y lo que se tiene que hacer es una cirugía, ¿no? Y ahí la pared interna del quiste, o sea, la capa laminar y germinativa, pueden separarse con facilidad de la capa fibrosa, ¿no? Y estas son las que se deben sacar en realidad, ¿no? Estas capas internas. Luego se esteriliza con suero hipertónico para que no quede nada por ahí de ningún protoescólice y hay que tener especial cuidado de no sembrar, ¿no? De que no se reviente, por lo que ya mencionamos, ¿no? Anafilaxia o siembra. La prevención, lavado de manos, evitar contacto con perros en áreas endémicas, hervir o filtrar el agua, es importante. Eliminación apropiada de los animales muertos, ¿no? Porque hay que cortar el ciclo. Si hay animales muertos, con quistes, el perro viene, se come, ¿no? Las vísceras de la oveja o del ganado y continúa dándose el ciclo y se continúa diseminando pues esta parasitosis. Control de la población de perros sin dueño también, desparasitación es importante, ¿no? Regular las mascotas y perros de trabajo en las áreas endémicas. Eso es importante recordar. Ahora vamos a hablar de un par de protozoos, ¿no? Digamos los más importantes en nuestro país, amebiasis y yardiasis. Vamos a comenzar por la yardiasis, ese parásito que es difícil de buscar muchas veces en el examen parasitológico,
que tiene esa carita, como ven ahí, pues esos ojazos y, ¿no? Ustedes ven también las ventosas ¿no? que representan esa parte y que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Recuerden que estos quistes eliminados por las heces del portador son ingeridos y estos quistes ingeridos llegan al duodeno, donde cada uno va a generar, perdón, trofozoitos, ¿no? Va a generar dos trofozoitos por cada quiste. Estos trofozoitos son los que van a colonizar la luz del duodeno y del yeyuno proximal. Entonces recuerden, la yardiasis afecta intestino delgado y afecta duodeno y yeyuno proximal, ¿no? Se unen como un tapiz, como una alfombra, al borde en cepillo, se va multiplicando por fisión binaria y ese, como ven en la última imagen del lado derecho, esa cantidad de yardia que tapiza todo el duodeno es lo que no permite una absorción adecuada y por eso estos pacientes suelen tener temas de esteatorrea por problemas de malabsorción, ¿no? Estos trofozoitos entonces van viajando, luego forman quistes, se siguen multiplicando y estos son excretados y permanecen viables en el agua hasta por 2 meses. Entonces recuerden que la parasitosis yardiasis es muy contagiosa, es muy frecuente en nuestro país y muchas veces tiene que ver con el agua, ¿no? Porque permanece viable ahí, no se afecta inclusive ni por el cloro, ¿ah? O sea, en las piscinas uno puede adquirir yardiasis, por si acaso. Es un parásito intestinal muy frecuente a nivel mundial, brotes asociados con el agua potable y prevalencia más alta durante la infancia y comienza a disminuir durante la adolescencia. El mayor reservorio y vehículo es el agua, recuérdenlo bien, pero también existe transmisión alimentaria, obviamente. Son picos estacionales por uso masivo de piscinas, además porque la dosis infectiva para giardiasis es baja, por eso es que es fácil de contagiar, y el periodo de viabilidad de los quistes, inclusive resistentes a cloración durante 2 meses en agua, es lo que lleva a que sea tan frecuente la giardiasis. Hervir el agua inactiva los quistes y eso es útil. Recuerden, cuando hagan su serum, no estén tomando agua pues, de estanques, no tengan cuidado con los tanques que hayan por ahí, tengan cuidado también pues con los bebederos, todo eso puede estar parasitado, ¿no? Transmisión persona a persona o fecal oral en áreas de malas condiciones higiénicas también puede haber, o hacinamiento. La leche materna tiene un factor protector, ¿no? Una inmunoglobulina A específica, y por eso los lactantes no suelen tener giardiasis en realidad. Y más bien las manifestaciones que tienen estos pacientes son manifestaciones que ahora vamos a mencionar que son bastante claras asociadas pues a temas de malabsorción, ¿no? El periodo de incubación de la giardiasis es de 1 a 2 semanas, o sea, uno ingiere agua en un lugar, ¿no? Sospechoso, un lugar inadecuado, y podría haber pues este tema de contaminación y finalmente luego de 1 a 2 semanas hacer síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Si la giardia tapiza la mucosa del duodeno y del yeyuno y genera malabsorción, los síntomas van a tener relación con eso. Entonces, si no absorbemos bien las grasas, finalmente las grasas que no se absorbieron en el duodeno y yeyuno proximal, que es el principal lugar de absorción de este tipo de macronutrientes, finalmente va a terminar en el intestino grueso y va a generar, ¿qué cosa? Carga osmolar, una diarrea osmótica, una diarrea acuosa, dolor abdominal por distensión, por balonamiento, porque fermenta esto y produce gases, produce la carga para jalar agua y además al fermentar produce ácidos grasos que van a terminar generando pues mayor molestia y distensión. Flatulencia propia de lo que hemos conversado. Estos pacientes obviamente van a tener hiporexia por la sensación de balonamiento, no quieren comer mucho y van perdiendo peso por la esteatorrea, ¿no? La diarrea aguda es la presentación más frecuente, niños que vienen con diarreas que le hacen las reacciones inflamatorias negativas, diarreas acuosas, pero con este detalle de que tienen aspecto de esteatorreicas, o sea, por ejemplo, que flota la deposición en el sanitario, ¿no? Porque la grasa no se mezcla con el agua, entonces cuando el niño hace su caquita, sale medio fragmentada o media aguada y flota, ¿no? En el inodoro. Eso habla de esteatorrea, ¿no? Hay pacientes con giardiasis que se presentan también como diarreas persistentes. Entonces, son pacientitos que tienen diarrea persistente o intermitente. Entonces, pacientes que tienen más de 14 días de diarrea, hay que pensar que de repente
Esto no fue un virus ni una bacteria, de repente esto fue una parasitosis, ¿no? Que no termina de erradicarse porque no le dan el tratamiento específico. Paciente que tiene diarrea intermitente, ¿a qué se refiere eso? Son pacientes que la mamá cuenta que cuando comen determinados alimentos hacen más diarrea, más aguado, más maloliente, y cuando comen cosas que son básicamente almidones, sin grasa, entonces el niño no tiene síntomas. ¿No? Entonces, cuando le dan cosas sancochadas, el niño está tranquilo, pero cuando le dan papa frita con huevo frito o milanesa, ahí hace más síntomas. Más grasa, más esteatorrea, más síntomas. Menos grasa, menos síntomas. Y por eso tiene esa alternancia, ¿no? Hay días que hace aguado, hay días que hace normal, hay días que hace con más gases, hay días que hace sin problemas, sin gases. Entonces, eso es una evolución intermitente, ¿sí? Esa alternancia, entonces asociado a la ingesta de grasas. Estas diarreas suelen ser acuosas porque son diarreas osmóticas y se van tornando, perdón, cada vez más esteatorreicas, se van tornando cada vez más, con más grasa, más malolientes, flotan, como estuvimos conversando, y van causando pérdida de peso en el niño que está parasitado y no se enfoca y no se trata en su momento. Por eso es que estas infecciones repetidas en niños en zonas endémicas o niños pues que lamentablemente viven en hacinamiento, uno le da tratamiento y a los 2 meses otra vez está con giardia. Esto lleva a retraso en el crecimiento también estos pacientes, no solamente que bajan de peso, sino el detalle que no crecen adecuadamente porque constantemente tienen temas de malabsorción. Y entonces recuerden, esto es lo que vemos en el lado derecho, la yardia, cómo tapiza la mucosa del duodeno, del yeyuno proximal, y finalmente eso es lo que va a impedir que haya una absorción adecuada, como lo hemos conversado. ¿Cuáles son los síntomas y signos de yardia? Como ustedes ven a la cabeza, diarrea, malestar general, debilidad, distensión abdominal, que es de lo más característico, flatulencia, siempre, ¿no? A su lado, igual que los cólicos. Algunas veces hay náuseas, la esteatorrea, que para muchas mamás es algo muy evidente, o las heces muy malolientes, ¿no? Y anorexia, pérdida de peso. Entonces, esto digamos que es la frecuencia en base a lo que los papás cuentan, ¿no? La preocupación o el motivo de consulta van viniendo y eso es lo que se va dando, ¿no? La consulta es básicamente por estos síntomas que están en la parte superior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con muestras fecales, con un parasitológico directo, 3 muestras que logran una sensibilidad de más del 90%. Usualmente, idealmente, deben ser heces frescas para buscar los trofozoitos, pero lamentablemente ahí viene un poco el tema, ¿no? Que las heces en nuestro país, los exámenes de parasitológico, muchas veces no se hacen en fresco. Se lleva la muestra y lo procesan pues horas después o al día siguiente, y ahí es donde se puede perder un poco la visualización de los trofozoitos, ¿no? Entonces, por eso es que también hay que recordar que estos parásitos son no muy sencillos de buscar, ¿no? Ustedes recuerden su práctica de parasitología, había que estar, ¿no? Buscando con mucho ímpetu ahí y varios minutos para mirar bien si había o no había yardiasis en el campo, ¿no? O en otros campos. Entonces, es un parásito que al ser microscópico no es fácil de buscar. Y por eso, si bien la sensibilidad con una buena muestra con una persona experta y hecho en fresco, o sea, al poco tiempo de haber sido evacuada la deposición por el paciente, entonces tiene una sensibilidad bastante alta. Pero con los detalles que les he mencionado, esa sensibilidad baja mucho, ¿no? Entonces, en algunos casos hay que hacer otro parasitológico más, hay que hacer 3 más, o en algún caso podemos hacer simplemente un examen, como ven el último, el ELISA, un examen inmunológico para buscar antígenos de Yardi en heces. Esto tiene alta sensibilidad y especificidad. El único detalle es que es una prueba que cuesta pues alrededor de 100, 150 soles. Pero es una prueba muy sensible, muy específica que nos puede ayudar en hacer el diagnóstico de yardiasis cuando no queremos estar haciendo ya más parasitológicos seriados, ¿no? Con una sola muestra identificamos. Ustedes pueden ver también que un coprológico nos podría ayudar. Si es que ustedes tienen alta sospecha de yardiasis y sale un coprológico con esteatorrea, o sea, grasas positivo, o Sudán, que es la coloración de grasas positivo, ustedes dirán, pues entonces es yardia, pues no que tiene el paciente, ¿no?
Cuando hay duda y salen negativos los exámenes, podemos hacer un aspirado duodenal. O sea, se puede hacer con una sonda, ingresarla, ¿no? Hasta la zona del duodeno y aspirar contenido, porque ahí es donde va a haber mayor densidad de yardia, ¿no? Entonces ustedes pueden tomar muestra de ahí y mirarla a microscopio. Se pueden hacer biopsias, como ven también en la imagen inferior derecha, esa imagen en lila, donde se pueden ver también yardias, ¿no? Ahí que están sobre la mucosa. Se puede hacer una biopsia, claro, esto es invasivo con una endoscopía. Y recuerden que los exámenes, porque eso es lo que muchos buscan, los exámenes de hemograma no van a mostrar eosinofilia, por si acaso. ¿Por qué? Porque la yardia no es invasiva. Los parásitos que suelen ser invasivos o hacen, por ejemplo, síndrome de Loeffler, son los parásitos que sí, como ya vieron en su clase anterior, son parásitos que sí pueden generar temas de eosinofilia. Pero Yardia no suele hacerlo, ¿no? Igual que los oxiuros, por ejemplo, no suelen hacerlo porque no son invasivos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, ¿dónde estamos? A ver. Ahí ya. El tratamiento puede ser tinidazol, un poco caro, es dosis única, pero solo hay tabletas, entonces en niños grandes podrían utilizar. Y la otra es, las otras dos alternativas, las más usadas en niños en realidad, nitazoxanida y metronidazol. Nitazoxanida es un antiparasitario de alta eficacia con pocos efectos secundarios. Se usa cada 12 horas y usualmente el tratamiento son 3 días. El metronidazol es igual de eficaz, mucho más económico, sí, es cierto, pero tiene efectos secundarios que son incómodos para los niños, ¿no? Y son frecuentes. Entonces, por ejemplo, el sabor que es muy amargo y dos, que es irritante para el estómago y a algunos niños se les comienza a provocar dolor o náuseas, ¿no? El esquema es cada 8, 3 veces al día, no dos, y generalmente el tratamiento es 5 a 7 días. O sea, es un tratamiento más veces al día, más prolongado, con mal sabor, con molestias que puede producir en el abdomen, y por eso el metronidazol, digamos que es una buena alternativa en cuanto a su eficacia, pero hay que considerar el paciente que tienen al frente, ¿no? Para que sea efectivo el tratamiento que le estamos dando. ¿Cómo se previene? Con un lavado frecuente de manos, no ingerir alimentos crudos en áreas endémicas, evitar tragar agua de piscinas o beber agua no tratada, como en fuentes, pozos, lagunas, riachuelos, ríos, etcétera, y purificar el agua con un filtro o hirviéndola, ¿no? Recuerden que la cloración no ayuda a erradicar y por eso en las piscinas se contaminan igual, ¿ah? Y para terminar, vamos a hablar de entamoeba histolítica. Este parásito no es tan frecuente, pues, a nivel de todo el Perú, pero sí hay muchas zonas donde lo encuentran. Especialmente, recuerden, ustedes que van a hacer su serum dentro de poco, donde hay amebiasis. Amebiasis la van a encontrar en selva, ¿no? Zona de selva, vean el mapa, por ejemplo. Vean zona de selva y todo lo que es ceja de selva. Por ejemplo, en Junín, por ejemplo, Cusco, no todos los departamentos que tienen ceja de selva, Puno, cercano a esa zona, ustedes van a tener amebiasis. Y Arequipa es otro lugar donde hay amebiasis. No se olviden de eso, porque cuando ustedes viajen a hacer su serum y les toque alguno de estos lugares, cuando ustedes tengan un niño con disentería, recuerden que dentro de la lista de etiologías que hay que buscar es amebiasis, ¿ah? No es como están en Lima. En Lima uno pide de frente un coprocultivo, probablemente, buscando bacterias. Pero en estas zonas, recuerden, de selva, ceja de selva, Arequipa, que es de la costa, pero tiene incidencia, ¿no? Tiene un buen porcentaje de amebiasis. Recuerden que en estas zonas tienen que pedir parasitológico para ver que no sea amebiasis lo que provoca la disentería. No se olviden eso. Perdón. Tras su ingesta, el quiste, que es resistente a los ácidos gástricos y enzimas digestivas, permanece en el intestino delgado y va multiplicándose, ¿no? Estos trofozoitos móviles colonizan la luz luego del intestino grueso. Entonces, esto no se queda en el intestino delgado. Estos trofozoitos van a viajar y terminan en el intestino grueso. Entonces, y ahí es donde va a invadir la mucosa, en el intestino grueso. Estos trofozoitos se adhieren a la mucosa colónica
mediante una proteína específica. Entonces, hay unas proteínas específicas que permiten la adherencia a la mucosa del colon. Y además hay otras proteínas que va liberando que van a permitir que este parásito penetre la mucosa y la capa epitelial. Finalmente, otras proteínas que también forman va a destruir las células del colon y al ir destruyendo e ir avanzando, profundizando, estos trofoseitos invaden la mucosa y se multiplican y se diseminan lateralmente por debajo del epitelio intestinal y van a producir una úlcera, como se conoce, en forma de matraz, con una mínima inflamación. Entonces, estos pacientitos van a tener este tipo de úlceras a nivel del colon, ¿no? Ameba a nivel del colon. Y como es a nivel del colon, y al ser invasivo, profundizar puede generar sangrado. Y por eso el sangrado es rojo rupilante, porque es un sangrado a nivel del colon, ¿sí? Lo más distal, sangrado más evidente, más rojo rupilante, ¿ya? Estos pacientes suelen estar la mayoría asintomáticos y se puede autolimitar inclusive. Algunos hacen colitis amebiana, o sea, hacen lo que hemos conversado, una disentería. Y en pocos casos, menos del 1%, hacen abscesos hepáticos que se llaman amebomas. Estas formas graves e invasivas se da generalmente en niños pequeños, en niños inmunosuprimidos y en niños desnutridos. Entonces, estos niños son los niños que pueden ser afectados con más frecuencia por colitis amebiana, por absceso hepático. El resto, niños grandes, inmunocompetentes, puede inclusive autolimitarse o son asintomáticos, ¿no? Con esta ameba inclusive en el intestino. La colitis amibiana da un inicio gradual con dolor abdominal, diarrea, con moco abundante, sangre, pujo y tenesmo, igualito a una diarrea bacteriana, ¿no? Muy parecido a una diarrea bacteriana. Ahí ven las imágenes de la colitis en el intestino, una colonoscopía. Fiebre solamente va a haber en un tercio de los pacientes, ¿no? O sea, no necesariamente va a dar fiebre a diferencia de las bacterias invasivas que dan fiebre con mucha frecuencia. En amebiasis, algunas veces, un tercio, 30% nomás dan fiebre. Mayor incidencia de esta colitis mediana es en preescolares, niños pequeños, ¿no? Y lactantes mayores. Formas graves se dan en niños pequeños, suele ser rápidamente progresiva y afectación inclusive extraintestinal con elevada mortalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pequeñitos porque se pueden complicar, ¿no? El absceso mediano hepático, más bien, es una manifestación grave de infección diseminada, poco frecuente en niños, en menos del 1%, ya lo mencionamos, de los infectados, y puede presentarse inclusive sin antecedente de compromiso intestinal claro. O sea, no necesariamente el niño ha tenido una diarrea disentérica, una colitis amebiana previo para tener un absceso amebiano. Algunas veces eso es un hallazgo, ¿no? El absceso amebiano. Y el signo clave en el absceso amebiano, a diferencia de la colitis amebiana, es la fiebre. Todos los abscesos dan fiebre, el amebiano no es la excepción. Entonces, se asocia con fiebre, dolor abdominal, con hepatomegalia dolorosa y distensión. Eso es lo que marca la sospecha de absceso amebiano. Y si eso ustedes lo ven en Arequipa, en Selva, o sé que Selva, ustedes piensen en una ecografía abdominal para buscar el absceso amebiano, ¿ya? Especialmente niñitos que vivan en zona rural, ¿no? Más frecuente todavía. Entonces, cuando hay una colitis amebiana, ustedes pueden hacer exámenes de laboratorio de base, como se le llaman, hemogramas, ¿no? PCR, pero suelen ser normales en la mayoría, ¿no? Si no son cuadros complicados. Cuando hay absceso amebiano, ahí sí definitivamente todo absceso altera los reactantes de fase aguda, van a haber leucocitosis, PCR aumentado, inclusive pueden haber alteraciones de la prueba de función hepática también. La serología nos va a ayudar, ¿no? Anticuerpos antimedianos, es una serología que se hace en nuestro país, y ustedes van a ver que al inicio, en el 80% de casos con enfermedad invasora, ya sea colitis o absceso, va a ser positivo. Pero después de la primera semana, inclusive sube a 90%. O sea, claro, ¿por qué? Porque genera anticuerpos, ¿no? Entonces, a medida que pasan los días, se van generando anticuerpos y eso aumenta la reacción
o la positividad de la prueba y la opción de que hagan el diagnóstico. Entonces, si en algún momento hacen ustedes de repente una prueba de este tipo en los primeros días de enfermedad y sale indeterminado o dudoso, pueden repetirla, ese es el mensaje, pueden repetirla varios días después, donde tendrán títulos ya más altos, ¿no? En ese se pueden hacer exámenes también y podemos ver una colitis mediana. Perdón, muchachos, que estoy un poco mal todavía. Colitis amibiana, vamos a ver parasitológico en fresco, por 3 tiene una sensibilidad alta. Entonces, si ustedes están en selva, Eje Selva o Arequipa y viene un niño con disentería, pueden pedir un parasitológico en fresco y ahí puede salir amibiasis y esa será la causa, ¿no es cierto? Se pueden hacer endoscopía y biopsias inclusive también, pero claro, obviamente esto es invasivo, ¿no? Y si uno tiene mucha sospecha, bueno, podría en algún momento hacer este tipo de cosas, hacer una colon, ¿no? Una colonoscopía y hacer biopsias, buscando las úlceras de este tipo. Se pueden hacer también ELISAs para detectar antígeno de amebas en las heces. O sea, también hay pruebas en heces inmunológicas, como el ELISA, que determina antígenos específicos de este parásito en esa muestra de heces. También es un examen que se puede hacer. Un poco costoso, ¿no? Alrededor de 150 soles, como les decía. Y cuando hay un absceso hepático mediano, más bien, recuerden que el parasitológico solamente va a ser positivo en 50% de casos, ¿no? O sea, es tirar la moneda al aire. Puede que sí, puede que no, porque no necesariamente es requisito para que haya un absceso mediano el tener una colitis y tener amebas, ¿no? A nivel del intestino. Las imágenes nos van a ayudar obviamente a buscar los abscesos, ¿no? Una ecografía, tomografía de resonancia nos ayudan a ubicar el absceso, el tamaño. El hallazgo más frecuente es un absceso único, en niños, absceso único en el lóbulo derecho, ¿no? En más del 50% de los casos. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de la colitis amebiana leve a moderada es metronidazol también, pero este metronidazol es durante 7 a 10 días. Es un tratamiento un poco más largo que en Yardia, ¿no? Que dijimos 5 a 7. Es cada 8, no sé, no hablamos, pero los efectos secundarios son los que generan un poco de problemas en que culminen el tratamiento de los pacientes, pues un tratamiento largo, ¿no? El tinidazol también se puede utilizar, menos efectos secundarios, solamente es por 3 días, y la eficacia es similar al metronidazol. Y en casos de enfermedad severa o invasora, como ya un absceso, por ejemplo, o un paciente que tenga una colitis, pero que ya luzca pues infectado o séptico, podemos usar el metronidazol endovenoso también por 10 días, ¿no? En el caso del absceso, aparte del tratamiento con metronidazol, ustedes en algunos casos necesitan hacer una aspiración, ¿no? Cuando son lesiones muy grandes, cuando está localizada en el lóbulo izquierdo, si hay ruptura, o perdón, la ruptura del absceso es inminente porque está muy tenso y muy grande, y si el paciente muestra una mala evolución con el tratamiento antibiótico, ustedes le dan pues 48 a 72 horas y el paciente sigue con fiebre, sigue con dolor, sigue con problemas, marcadores en aumento, probablemente necesite un drenaje y a eso será sometido, ¿no? Hay algunos cuando son lesiones pequeñas, con el tratamiento endovenoso basta para que reduzca, ¿no? Nosotros tuvimos un paciente en el hospital que tuvo un absceso mediano en el lóbulo izquierdo y que fistulizó al estómago. Hizo una fístula al estómago, ¿no? Una niñita de 3 años, 3, 4 años más o menos, que venía creo que de Huarochirí, me parece. No me acuerdo bien de qué zona. Pero esa niñita tuvo un absceso de ese tipo con fístula, ¿no? Que felizmente respondió bastante bien al metronidazol, ¿no? Le fue bien, sí estuvo hospitalizada buen tiempo nada más. Bueno, muchachos, hasta ahí es la clase. Recuerden, las preguntas del examen son casos clínicos, tal cual hemos estado haciendo las anteriores preguntas, y en base siempre a clínica, diagnóstico y algunas cosas de tratamiento, pero no dosis exactas, ¿no? Siempre rangos de repente de tiempos o tratamientos de elección de fármacos. A mí lo que me interesa siempre más es la parte clínica y diagnóstica para ustedes que están en pregrado, ¿no? Ya para cuando estén en el internado, ahí sí tienen que aprender todas las dosis, ¿no? Todo a su tiempo, creo yo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Cuántos entraron al final? 44. ¿Ya han tirado la toalla ya? ¿O me han choteado? No sé. Bueno. ¿Dudas, preguntas, muchachos, alguna?
Entonces, bueno, mientras van pensando, yo les voy a mandar ¿no? las diapositivas para que ustedes lo puedan revisar y se lo voy a mandar a Juan para que lo revise y lo mande pues al resto del grupo, ¿ya? ¿Tienen entonces algún comentario, duda, pregunta? No. Todo claro, doctor. Ok, gracias. Entonces ya pueden ingresar, pues pasen a su otra clase, descansen, respiren un poquito. Ya nos vemos entonces en el examen, en el sexto. Suerte, muchachos, gracias. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.